Bienvenidos. En este video, el pastor Raimundo Gómez enseña a partir del capítulo 3 de Daniel. El título de la lección es Otro personaje en el fuego. Hermanos, la palabra del Señor es clara y precisa en cuanto al recordarnos la historia del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo esclavizado aproximadamente 430 años en Egipto. 430 años son muchos años, hermanos. Fíjese que esta nación va a cumplir, creo que 250 años, ¿no? El 4 de julio que viene. 250 años, dice uno. Yo no me acuerdo de esa fecha. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro en el Señor. Y que no debemos de preocuparnos por la situación actual. Porque el Señor tiene todas las cosas bajo su control. Pero cuando la palabra del Señor habla acerca de la necesidad de que nosotros estemos pendientes, alertas, para escuchar el toque de la final trompeta, pues ni siquiera vamos a tener tiempo de pensar de que por qué me voy y no quiero quedarme. No, en ese momento el Señor dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, es algo maravilloso. Estuvimos en la semana pasada asistiendo a un servicio de una persona, una hermana fiel al Señor, que ya pasó a la presencia del Señor, y se daba testimonio de lo fiel que ella fue a través de 40, 50, 60 años. Fue una mujer que tomó las cosas de Dios en serio y nunca se apartó del Señor, aun a pesar de que haya tenido luchas y problemas como todos los tenemos. Pero nuestra fidelidad al Señor es importantísima y es una prioridad. Ahora, el pueblo de Israel estuvo, decía, en Egipto esclavizado 430 años. Y ese pueblo trabajaba, no les digo 8 horas al día, pienso que por lo menos eran 16 horas, doblaban turno ahí. Pero la situación es de que ellos no eran remunerados por su trabajo. A ellos se les catalogaba como gente despreciable, como personas que eran esclavizadas, que tenían la obligación de estar ahí trabajando por nada, y eso por la razón de que pues el faraón tenía muchas pretensiones, tenía mucha ambición, tenía muchos proyectos, pero todos los ponía bajo la carga de los hebreos que estaban sirviendo ahí por tantos años. Total que llegó el momento cuando dice la palabra del Señor, a veces nos es difícil comprender esto, hermanos. Dice que hubo un cierto tiempo, un momento en que el pueblo de Israel levantó sus ojos al cielo, su cabeza, su rostro al cielo, y le dijeron, Señor, estamos aquí ya 400 y tantos años de esclavos, estamos exhaustos, no aguantamos, nuestras generaciones han sido miserablemente abusadas físicamente y espiritual en todos los aspectos. Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces oyó el Señor la voz de su pueblo. Y es triste que una persona, cualquiera que sea, o nación, espere tantísimos años para levantar sus ojos al cielo y decirle, Señor, te necesito. Señor, estoy esclavizado del enemigo, pero en el nombre de Jesús yo quiero ser libre. Y el Señor toma en serio esa petición, pero esperar 430 años para hacerlo.
La gente se había acostumbrado, yo creo, que a esa clase de vida, una vida muy dura. Imagínense ustedes, si nosotros trabajando 8 horas ya decimos ya es suficiente y a descansar se ha dicho, ¿no? Pero ellos estaban trabajando, llegaban a las 8 de la mañana o antes de, seguramente empezarían a las 6, 7 de la mañana y eran las 7, 8, 9 de la noche y todavía seguían trabajando. Y estaban agotados y seguían agotados y cualquier persona que caía por el cansancio inmediatamente era levantada a latigazos. Era una vida miserable, como nosotros quizás no nos la imaginamos, hermano. Dios escoge a Moisés para que él sea el hombre de Dios, el varón de Dios, para que sea el líder, sea el director, sea la persona responsable de sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud ahí en Egipto. Dios les dijo, yo les voy a dar una tierra nueva, una tierra de la cual fluye leche y miel. Yo les voy a dar en abundancia todo, además de su libertad que es tan necesaria. Y la historia, pues nosotros la sabemos de antemano, pero a veces es bueno recordarlo, que Moisés los guía a través del Mar Rojo, el Mar Rojo se abre y el pueblo de Israel, que sería juntamente con los extranjeros que le seguían, 1.600.000 personas aproximadamente, imagínense toda la ciudad de San Antonio, yendo en una dirección hacia la libertad. Y ese mar se abre. Pero Dios les dijo, ustedes tienen que seguir una norma de vida ordenada. Espiritualmente ustedes tienen que estar, dijo el Señor, comprometidos conmigo. A donde van ustedes van a encontrar idolatría, van a encontrar injusticias, van a encontrar perversidades. Pero yo les estoy pidiendo que cooperen con ustedes mismos, que lleven una vida limpia, una vida agradable delante de mis ojos, dijo el Señor. Para que yo, si ustedes me honran, yo voy a honrarles a ustedes. Se quedó en ello, pero a la primera de, como decimos, de cambio, ellos empezaron a protestar. Después de haber visto el milagro de haber cruzado el Mar Rojo, cuando llega el momento de que les da sed, empiezan a reclamar y a quejarse, Señor, contra el Señor y decirle a Moisés, ¿por qué nos sacaste de la tierra de Egipto? Algo que tenía que aclararse es que Moisés a ninguno de ellos lo sacó a la fuerza. Todos ellos salieron por su propio piecito, ¿verdad? Pero una vez que estaban del otro lado del Mar Rojo empiezan a quejarse. Y queja tras queja tras queja. El Señor les había dicho, si ustedes ven, por ejemplo, un mapa de la tierra prometida, de la tierra de Israel, el país de Israel, juntamente con la franja de Gaza, que es lo que ha sido una zona muy conflictiva, se van a dar cuenta que de Egipto a la tierra prometida o a la tierra de Israel, la cual Dios les dio, no está demasiado lejos. Se pensaba que en 2 o 3 semanas, con persistencia, si ellos caminaban con orden y con persistencia, otra vez les digo, ellos estarían llegando a la tierra de Canaán en aproximadamente 2 semanas y media o 3 semanas. Estarían ya allá. Y no era cualquier tierra, era una tierra que el Señor les dijo, es una tierra que fluye leche y miel. Una declaración de que había sobreabundancia de todo alimento, de todo antojo que ellos quisieran tener. El Señor les dijo, ahí van a encontrar ustedes un verdadero paraíso. Entonces esas 2 semanas y media, 3 semanas, se convirtieron en 40 años. 40 años de queja, 40 años de prueba, 40 años de sufrimiento, 40 años en el cual la persona dijo, pues, y ya estamos cansados. Y el Señor les dijo, pues, ustedes son los autores de que estén ahí permaneciendo en el desierto todavía. Hasta Moisés la llevó, ¿verdad?
Cuando el Señor le dijo que el pueblo les dijo, ya tenemos sed, y entonces el Señor le dijo, ahora con tu vara toca o háblale a la roca, y la Biblia dice que Moisés estaba tan cansado, tan frustrado, tan fastidiado de ellos que dijo, ahora, rebeldes, oíd, y no habló a la roca, sino que le empezó a golpear. Y el Señor le dijo, por lo que tú has hecho, Moisés, ni a Moisés se le perdonó. No vas a entrar a la tierra prometida. Y dice la Biblia que Moisés lo procuró con lloro. Señor, perdóname. Señor, ayúdame. Señor, concédeme. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Deja de estarme insistiendo en algo que no te voy a conceder. La soberanía de Dios, hermanos queridos, nos enseña muchas cosas. Y la soberanía de Dios, nosotros entramos en ella. Por esa razón no tenemos que estar preocupados porque está subiendo la gasolina, dicen algunos, y ya gente se siente ahorcada, porque están subiendo los alimentos, porque están subiendo las rentas. Y hay muchísimas personas, hermanos, que están angustiadas. Y no queremos criticar, sino orar por esas personas para que ellos encuentren el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Apoyándonos en la palabra cuando el Señor Jesús dijo, no te dejaré, no te desampararé. Apoyándonos en lo que dicen los primeros versículos del Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor provee todo de acuerdo con sus riquezas en gloria. Por eso yo a ustedes y a su servidor los veo muy calmados, no los veo llorando, porque casi estamos pagando $4 el galón, que suba lo que el Señor permita que suba, no por eso vamos a detenernos. ¿Sabe qué? El Señor nos dio 2 piecitos, si no queremos usar el carro por gastar de gasolina, bueno, dice el Señor, ponte a hacer ejercicio. Y qué bueno, ¿verdad? Que en Él tenemos nuestra esperanza, qué bueno que en Él nosotros podemos nuestra fe, qué bueno que en Él podemos todo lo que nosotros somos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, dijo el Señor, con todo el Señor me recogerá. Y ahí entran las bendiciones en las cuales el Señor no permite que nosotros caigamos al fondo del pozo, por así decirlo. Bueno, ya entrando con Daniel. ¿Por qué Daniel estaba ahí en Babilonia? Daniel y sus eran 3 amigos. Era Ananías, Misael y Azarías. Esos eran nombres judíos. Pero que al llegar a Babilonia esclavizados, llegaron para que, según ellos, los judíos fueran integrados a la cultura pagana de Babilonia. Pero ellos dijeron no. El pueblo de Israel llegó a Babilonia esclavizada, salió de la esclavitud y entró a una esclavitud diferente, pero ahí estaba la palabra esclavitud. Entonces, entre ellos iba Daniel. Daniel era llamado Belsasar. Pero dijo Nabucodonosor, y él tenía esa política, por así decirlo, de que los nombres de ellos tendrían que ser cambiados para integrarlos a la cultura babilónica. Y a veces decimos, esto es lo que sucede con nuestra gente hispana, ¿verdad? A veces decimos, bueno, ¿por qué razón yo cambié mi nombre? Ya no soy Ricardo, ahora soy Richard. Ya no soy Raimundo, ahora soy Raymond. No está nada malo en ello, pero ¿por qué perder nuestra identidad solamente porque Dios nos ha puesto en otro país? Punto de cada quien es independiente, pero tenemos que ser, pues, personas originales, digo yo. Sería mi consejo. Pero gloria a Dios que aquí a Daniel se le puso Belsasar. Era su nombre babilónico. A Ananías se le puso Sadrach, a Misael se le puso Mesac y a Azarías se le llamaría de ahí en adelante Abednego.
Ahora, el rey Nabucodonosor había dado la orden de que estos jóvenes o los jóvenes que él quería que se fueran presentados, a él, tendrían que comer una comida especial. Y era la comida del rey, más o menos, a donde tendrían filete, tendrían pescado, de lo mejor, todo lo mejor. Y dice, al cabo de ciertos años, de 1, 2, 3 años, estos jóvenes van a ser presentados a mí y yo voy a dar mi visto bueno. No sé si le gustaban los jóvenes a Nabucodonosor, pero él quería varones para tenerlos en su corte, digamos, de reino. Entonces, ellos le piden el permiso al que los iba a cuidar, los iba a alimentar, le dijeron, nosotros no podemos ni queremos integrarnos a la cultura babilónica. No es que estemos en rebelión, pero es que queremos ser sencillamente originales, pero sobre todo ser leales a un Dios todopoderoso, el cual es el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo completo. Y entonces el que estaba bajo el cuidado de ellos dijo, está bien, voy a probar, pero ustedes tienen que declarar que van a estar bien y que van a presentarse correctamente delante del rey Nabucodonosor, porque si él ve alguna falla en ustedes, va a recalar conmigo y a mí me va a mandar una vida mejor. Pero ahí tenemos a esta prueba que Dios les dio a gente pagana que estaban viviendo en una cultura pagana, una cultura a donde adoraban ídolos. ¿Sabe qué? La palabra del Señor dice aquí en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y esto es para dejar saber a un mundo actual y un mundo que ha pasado y a un mundo que viene por delante si Cristo tarda en su promesa de regreso, que creemos que no. Pero dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego sigue diciendo, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe qué? Que en Babilonia había gente que practicaba esta clase de delitos y perversidades. Con ello el Señor, al haber hablado a Daniel y a sus amigos, hermanos que eran judíos, les estaba advirtiendo, van a ir a un lugar a donde hay mucha perdición. Ustedes que pueden considerarse o que pueden imaginarse entrar en una nación donde no hay respeto ni amor de Dios. La Biblia dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser señalada o como una señal de que los tiempos serían como en los tiempos de Noé, dice la Biblia. Hermanos, ahora estamos muchísimo peor que en los tiempos de Noé. Usted me preguntará, ¿y cómo es eso? Hagan de cuenta que en los tiempos de Noé había, digamos, unos 3 millones de habitantes sobre la faz de la tierra. ¿Saben ustedes cuántos millones hay ahorita en la faz de la tierra? No 3 millones, no 6 millones, no 10 millones, hay 8,000 millones de personas. Y triste y desgraciadamente la mayoría de ellos son personas que no respetan, que no aman, que no obedecen a Dios, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y muchos cristianos han entrado en ese estilo de vida. Y hay un peligro para el cristiano, porque el cristiano, nosotros los cristianos, no pecamos, hermanos, ignorantemente. ¿Saben por qué? Por la sencilla razón de que
dice la palabra de Dios, desde el momento en que creísteis, nosotros, dice, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo no permite que nosotros nos hagamos ignorantes. Perdonando la expresión, no permite que nos hagamos tontos. Diciendo, no, pues eso está bien, esto, aunque no me lo acepten, yo considero que está bueno. El Señor dije, no erréis, no erréis. Entonces, estos jóvenes fueron presentados ante Nabucodonosor después de ese tiempo de prueba. Y dice la Biblia que cuando estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, me imagino que ahí estaba Daniel también, fueron presentados ante Nabucodonosor y dijo él, caramba, dice, estos jóvenes tan tremendos. Empezó a hacerles preguntas por aquí, por allá, y ellos sí, iban muchísimo más adelante en la capacidad, digamos, de sabiduría, fabricándole esa estatua. Y él dijo, como Daniel dijo que yo era la cabeza de oro, ahora esta estatua de oro me va a representar a mí y todos van a tener no la opción, sino la obligación de adorarme a mí. Oiga, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que los injustos no poseerán el reino de Dios, pero que los idólatras tampoco. Alguien nos ha preguntado, ¿y qué de estos hermanos separados? ¿No? Ellos dicen que nosotros somos hermanos separados. Yo creo que es al revés, ¿no? Porque la Biblia dice claramente, hermanos, no es echarle piedras a nadie, pero la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté, ¿a dónde? Arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. Y luego advierte, dice, y no te inclinarás a ellas. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, la cuestión de la idolatría, hermanos queridos, es como la droga, peor. La droga destruye a las personas, pero la idolatría destruye naciones completas. Y cuando nosotros pensamos, no somos jueces, pero cuando nosotros pensamos que el toque de la final trompeta puede sonar en cualquier momento, digamos, Padre Santo, Celestial, ¿cuántas de esas personas, cuántos de esos 8,000 millones de personas van a ser o participarán en el rapto de la iglesia? Es algo duro, triste y difícil pensar esto, hermanos. Y nosotros debemos de orar, de tener una apariencia no de piedad, pero una apariencia genuina de que nosotros estamos orando por esas personas. Miles de personas, millones de personas están necesitando de Cristo. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre, no le hace como se llame, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Siguiendo con Daniel, hermanos, y sus amigos, Nabucodonosor hizo su estatua de oro y mandó a que todo el mundo, todo su imperio, todas las naciones sobre las cuales él estaba gobernando, tenían que venir y adorar la estatua de oro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una crasa y completa idolatría. ¿Cómo yo voy a arrimarme a esa puerta y decir, ten piedad de mí por aquí, dame mi alimento? Y así, este tornillo flojo, ¿no? ¿Cómo está hablándole un pedazo de madera? Es lo que está haciendo millones de personas. No tienen forma de puerta, pero tienen forma de hombres o de mujer. Y ruega por nosotros, y hablando con el pedazo de madera. Eso es idolatría, hermanos. Y nosotros no somos jueces, pero sí somos intercesores para pedir al Señor misericordia. Él la tiene, pero que salga de nuestros corazones.
de tal manera que nosotros podamos decirle, Señor, ten piedad de estas personas. Y por favor, Señor, empieza con nuestros seres amados que no te han recibido como Señor y Salvador personal. Para terminar, la Biblia dice, cualquiera que fue el mandato de Nabucodonosor, cualquiera que no se postre y adore inmediatamente cuando la final, no la final trompeta, sino había muchos instrumentos musicales, será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí hay unos del versículo 12, si ustedes lo ven, en el capítulo 3 del libro de Daniel, hay unos varones judíos, ¿sabes qué? Que cuando Nabucodonosor entendió y comprendió que estos jóvenes judíos tenían verdaderamente algo especial, los puso en lugares muy especiales. Pero los que estaban alrededor de ellos les dio celo, les dio coraje, les dio, ¿por qué nosotros no? Y ellos sí les dieron, siendo que son gente judía y que vienen de un pueblo de esclavos. Pues ahí tenemos el asunto de que en este caso Daniel y sus jóvenes, los 3 jóvenes especialmente, estos personas que estaban ahí molestando y fijándose en Sadrach, Mesach y Abednego, que no se postraron para adorar la imagen, dice la palabra del Señor que hubo una situación de enojo de parte de Nabucodonosor. Y le dijeron, tráiganme a esos jóvenes. Y entonces Nabucodonosor, en una seña de que los estaba estimando, no los mandó inmediatamente al horno de fuego. Les dio, según él, una oportunidad. Les dijo, a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, ustedes han oído la sentencia que he mencionado, de que si ustedes no se postran ante la imagen, ante el pedazo de madera o de ídolo de oro que tengo aquí, si ustedes no se inclinan y lo adoran, van a ser arrojados en el horno de fuego. Fíjense bien la determinación de estos 3 jóvenes. Estos jóvenes le dijeron, aquí estamos, Sadrach, Mesach y Abednego, respondieron al rey Nabucodonosor. Si ustedes lo buscan ahí en capítulo 3 del versículo de Daniel, del versículo 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, ahí está, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no, sepas, oh rey, que no te serviremos. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces estos 3 varones fueron llevados y atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama, dice, de fuego, versículo 22, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Los que cayeron vivitos y coleando, como decimos. Pero los que los levantaron para arrojarlos dentro de ese horno, fueron fulminados. ¿Qué clase de calor no habrá habido en ese horno cuando se calentó más de 7 veces? Ahora, entonces el rey Nabucodonosor se espantó al ver que esos jóvenes habían caído en el horno de fuego y dijo a los que estaban ahí, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí, yo veo 4 sueltos. Echaron 3 y habían 4 hermanos dentro del horno que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, ¿quién es? Semejante a hijo de dioses. Él no supo describirlo exactamente o con exactitud,
pero creemos que haya sido la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, hijo de los dioses, pero hijo de los dioses no. Aquí, tratándose del Señor Jesús, es la persona gloriosa que es considerado y llamado como el siervo del Señor. El siervo del Señor. Entonces, Nabucodonosor dijo, cuando dijeron, sáquenlos de ahí, ya que no se queman, sáquenlos de ahí, hay que preguntarles qué es lo que pasó. Entonces, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel otra vez y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Sabe qué? El Señor, hermanos, no nos va a echar quizá o permitir que nos echen en un horno de fuego, pero el Señor a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe, nuestra seguridad. El apóstol Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Nada ni nadie, con su ayuda. ¿Queremos una vida fácil? Ni la esperemos, porque el Señor Jesús nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción y aflicciones, y no es por mí. Y acuérdense de lo que pasó con Adán y Eva, que ellos tenían todo el control de la situación. Yo estaba a su lado, tenía una comunicación perfecta con ellos, pero a la hora de la hora, ellos me hicieron a mí mentiroso, creyéndole al enemigo y haciéndome a mí a un lado. De ahí en adelante todo cayó. Y es cuando comenzó la muerte física y espiritual para todos aquellos que no reciben el amor de Dios. Aquí estamos hablando específicamente de estos jóvenes 3 varones, con Daniel a su lado, el cual ya había sido y sería más adelante arrojado a un foso de los leones. Y el Señor una vez más salió en defensa de sus siervos. El Señor sale en defensa de nosotros, hermanos. El Señor sale en defensa de nosotros. Tarde que temprano Él ha prometido, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo en el día de la angustia. Yo soy tu pastor, dice el Señor, y nada te faltará. No nos preocupemos por lo que está pasando ahorita en el mundo. Algunos están diciendo que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. No es cierto eso, pero si aún fuera cierto, el Señor nos librará. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000, pero a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos sí verás la recompensa de los impíos. Por cuanto tú has puesto tu amor en mí, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre, dice el Salmo 91, me invocarás y yo te responderé y estaré contigo en el día de la angustia. Daniel y sus amigos fueron pasados por grandes y tremendas pruebas. Humanamente eso era totalmente imposible, pero el Dios creador, el Dios nuestro, como estuvo con ellos, estará con nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo, porque una vez más tu palabra ha hablado en nuestras mentes, pero sobre todo queremos que hable en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a amarte, a servirte, a glorificarte, a honrarte todos los días de nuestra vida, siendo fieles a ti todos los días de nuestras vidas, Señor, hasta que tú nos llames o hasta que la final trompeta suene, que estemos listos y preparados para estar delante de tu presencia, no por 100 años, no por 500 años, sino por toda la eternidad. Gracias porque nos has traído y con la misma confianza y seguridad nos despedimos para regresar a nuestros hogares y por favor, Señor, una vez más, que tu mano bendita nos ampare. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos todo. Amén.